La palabra del Señor dice: agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a las palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y los capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no soy paja, y vosotros y recoged la paja donde la halláis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger restrojo en lugar de paja. Y todos los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo hacéis así con tus siervos? No se da paja a tus siervos. Y con todo nos dicen: haced el ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decid: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Y pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominable delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Amén. Para este pueblo, y para muchos tal vez de nosotros que todavía no hemos entendido los propósitos de Dios, lo que acabamos de leer pareciera ser, como tal vez para ellos en sus momentos, les fue increíble, porque si estamos hablando de la obra de Dios, debemos de esperar bonanza, debemos de esperar que las cosas se mejoren y no se empeoren. Y por eso es increíble lo que vamos de leer, hermanos, porque precisamente detrás de la voz de Dios, detrás de la obra de Dios, lo que le viene a este pueblo son tempestades. Pero sin embargo es ahí donde nosotros, hermanos, y aquí viene el llamado, donde nosotros necesitamos tener un vislumbre de los propósitos de Dios. ¿Lo escucharon? O diríamos de otra manera, la actitud, hermanos, ante la adversidad en medio de los planes y los propósitos de Dios. Usted sabe, hermanos, que al hombre y aún al más poderoso de la tierra, muchas veces las cosas se le escapan de las manos. En el sentido, pues, que aunque el hombre luche y logre asirse de cosas que representan para él seguridad, pero de repente como que todo se le viene abajo y lo que queda es una estela de destrucción. Sin embargo, tenemos que tener la confianza que a Dios no le sucede ni le sucederá esto. En el sentido que a Dios no se le escapará nada de sus manos. Lo que Él planeó, lo que Él estableció y lo que Él dijo tiene que suceder. Y no importa, hermanos, opóngase quien se oponga.
lo que Él ha determinado y lo que Él ha dicho se cumplirá. Porque Él es Dios, aleluya. Y es poderoso para que sucedan las cosas que Él ha determinado y para poder detener las cosas que Él no quiere que sucedan. En Apocalipsis, por ejemplo, cuando se le habla a las iglesias para darles confianza, les dice: he aquí, yo soy el que tengo las llaves. Yo soy el que abro, y cuando abro nadie puede cerrar. Y cuando yo cierro nadie puede abrir. Diga gloria a Dios. Es decir, lo inmutable que es Dios. Que Dios no cambia, ni nadie lo puede hacer cambiar de parecer. Ahora, esto es una garantía para nosotros. Porque a veces, hermanos, nosotros los humanos podemos ser persuadidos a cambiar de parecer. Y ese cambio de parecer puede afectar a muchos. Pero a Dios no se le puede hacer cambiar de parecer. Si Dios te dio la salvación a ti, Él no se arrepiente de habértelo dado. Aunque el diablo vaya y te señale y te acuse, Él dice: Él es mi siervo y la sangre de mi hijo lo tiene cubierto. Gloria a Dios. Sí. Así que no se intranquilice que el diablo no esté acusando allá. Y que tenga algunos emisarios en medio de ustedes que estén acusando ahí. No importa, Dios no cambia de parecer. A veces queremos obligar a Dios, no lo haga, porque Él no va a cambiar de parecer. Todo lo que hizo, todo lo que hice yo es perfecto. Debemos de confiar y descansar en la sabiduría de Dios. Aunque se levanten gigantes, y como dice uno de los salmistas, aunque acampe ejército alrededor de nosotros, y aunque se levanten tempestades, Dios está con nosotros y por nosotros. Y dice la Escritura que si Dios está por nosotros y con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí. Ahora ustedes están diciendo gloria a Dios y todo. Y cuando les aprieta el zapato, y cuando el médico le dice: mira, ya no tenés remedio, aquí lo que queda es esperar a ver cuándo te mueres. ¿Ah? ¿Ah? Y cuando no tengas que comer, ¿ah? ¿Vas a decir gloria a Dios? ¿Ah? Y cuando tu hogar esté sufriendo desorden y que está a punto de quebrarse, ¿vas a decir gloria a Dios? ¿Amén qué? Por lo menos por fe digan amén. Claro que sí. Porque si Dios permite las cosas, los permite con propósitos. Todo lo tiene controlado. El mismo Señor Jesucristo dice: ninguna hoja cae si no es por la voluntad de Dios. Y si la cosa más insignificante, imagínense una hoja, alguien puede decir: ¿por qué Jesucristo dijo eso? Si eso es insignificante, el viento las bota cuando ya el árbol pierde su fuerza, ya no puede detener eso, la hoja se cae, se seca, entonces tiene que caer. ¿Y por qué tanto el cuidado de Dios? Es porque es precisamente la garantía que nosotros tenemos, que si aún Dios tiene cuidado de las cosas más pequeñas e insignificantes de la tierra, como no tendrá cuidado de nosotros, mayormente nosotros que hemos sido cobijados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entrar a los detalles aquí. Fíjense en el verso 9, lo que leímos. La orden que se dio contra los esclavos israelitas en Egipto: agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Esto sucedió, hermano, poco después o poco antes de la llegada de Moisés
que fue enviado por Dios para, hermanos, sacar ese pueblo de la esclavitud y llevarlos, hermanos, hacia la libertad. No voy a mencionar cómo se llama esa tierra para que no se enojen. Amén. Solo quedémonos que la comisión era liberarlos. Amén. Ya lo demás usted ya sabe a dónde tenía que llevarlos. Ahora, hermanos, ante las palabras de Moisés, dadas por Dios, lo que se esperaba era que inmediatamente Faraón obedeciera. Y ese pueblo, hermano, fuese soltado, libre, y se fuese a servir a Dios. Pero sin embargo, hermanos, ni el pueblo, ni los ancianos que eran los gobernantes de Israel, a pesar de la esclavitud, ni el mismo Moisés, hermanos, se esperaba de que Faraón endureciera su corazón. Y da la orden de que se agravase la servidumbre sobre ellos. Y dice el verso 10, y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón había puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? ¿Qué les parece esa situación? Dice la Escritura que cuando se escucha la voz de Dios, los montes humean. Sin embargo, aquí pareciera ser que la voz de Dios no tuvo la suficiente fuerza para apaciguar, hermanos, la servidumbre, para apaciguar el castigo, sino que todo lo contrario, las cosas se empeoraron. ¿A cuántos se les ha empeorado las cosas después de haber conocido al Señor Jesucristo? ¿Ah? Ya soy una nueva criatura, ahora le sirvo a Cristo y tengo la fe que todo va a ir bien, y gloria a Dios por eso. Pero de repente, ¡pum! ¡Pum! Y a veces, hermanos, los problemas uno tras otros, como que hacen fila, hermanos, para agarrarnos a coscorrones. Y uno siente que cada día, hermano, se va debilitando y va sintiendo que el corazón desfallece. Y llega un momento donde el corazón se siente helado. Entonces uno inmediatamente reacciona. ¿Y dónde están las promesas de Dios? ¿Y dónde están precisamente la gloria, el poder de Dios? ¿Dónde está la palabra de Dios que liberta, que sana? Es tremendo aquello. Y eso no queda ahí nomás. En el verso 15, y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo hacéis así con tus siervos? No se da paja a tus siervos. Y con todos nos dicen, hacer ladrillo, y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Y pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillos. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día.
la reacción de los capataces. Ahí habían unos grupos. Los capataces eran israelitas, que eran los que estaban dirigiendo precisamente la tarea de los esclavos. Estaban construyendo. Pero Faraón había puesto cuadrilleros que estaban sobre los capataces. Entonces estos cuadrilleros, hermanos, exigían a los capataces que cumplieran la tarea. Que no había, hermanos, ¿cuál sería la palabra para que realizaran la tarea? No habían excusas. No se escuchaban las excusas. Tenían que cumplir la orden. Tenían que cumplir la tarea. Y que vieran ellos cómo la cumplían. De tal manera que estos cuadrilleros llegaron a azotar, en los que los capataces azotaban al pueblo, ellos eran azotados por los cuadrilleros. Entonces la reacción de ellos como jefes, pongan atención por favor, como jefes, hermanos, llegaron ante Faraón y se quejaron delante de Faraón y le dijeron: nosotros no tenemos la culpa. La culpa es tu mismo pueblo, porque nos aumentaron el trabajo. No podemos cumplir la tarea. No se nos ponen las herramientas en las manos. La pregunta sería si era una reacción propia de ellos de irse a quejar a Faraón, sí o no. Contesten. ¿Era una reacción propia de irse a quejar? ¿Era propia la reacción, sí o no? Propia por nuestra naturaleza humana, era propio de que ellos fuesen, hermanos, a ver de qué manera detenían esa injusticia. Y era propio de que ellos fueran ante Faraón a quejarse. Ahora la cosa sigue aquí. Verso 19, entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Al no conseguir ninguna respuesta apropiada de Faraón, cuando salieron encontraron a la vista de ellos, encontraron a los culpables de lo que estaba sucediendo. ¿Y saben quiénes eran los culpables? ¿Quiénes eran los culpables? ¿Cuáles ellos? ¿Cómo se llaman? Ahí están los nombres. ¿Ah? Encontraron a los culpables, Moisés y Aarón. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes se habían rebelado contra Dios? Moisés y Aarón. Moisés y Aarón, hermanos, los culpables de lo que le estaba pasando al pueblo, eran siervos de Dios. Eran los que habían sido encomendados, enviados a libertar al pueblo. Y llegaron a empeorar las cosas. Esto sucede siempre, hermanos, siempre. Los siervos de Dios, en vez de solucionar las cosas, las vienen a empeorar. Siempre sucede eso. Ustedes son los locos que les gusta tener líderes.
Pero donde usted lea, usted va a ver siempre, siempre, que los líderes, los ministros de Dios, son los culpables de lo que le sucede al pueblo. Cuando acá, hermanos, el rey de Israel encontró, no sé si era Elías o Eliseo, Elías. Cuando encontró a Elías, le echó la culpa por la situación de hambre y de sequía que estaba pasando el pueblo de Israel. Cuando los corintios comenzaron a tener problemas, la iglesia de los corintios comenzaron a tener problemas, luego los gálatas y algunas otras iglesias le echaron la culpa al apóstol San Pablo. Y donde usted lo mire, usted se va a dar cuenta que los culpables son los ministros de Dios. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Claro. Es que siempre hay que buscar al chancho de la fiesta, hermano. Eso así es. Hay que buscar siempre un culpable. Entonces, ¿cuál es la actitud que nosotros debemos de tomar ante todo esto? Llegan dos individuos diciendo que Dios se les había revelado y que los iba a libertar con poder, y lo que lograron fue que las cosas se empeoraran. Usted vino a aceptar aquí al Señor Jesucristo y le estoy yendo, ni me cuente cómo le estoy yendo. Y todo por personas que dicen que Dios los ha enviado. Yo de ustedes, yo los agarro a patadas a estos. Es tremendo esa condición. Pero ahí donde viene, hermanos, nosotros, de tomar las actitudes apropiadas para, hermanos, que estas cosas, o buscarle una respuesta adecuada de que lo que estaba sucediendo. Y es ahí donde viene precisamente el llamado a tener un vislumbre, a ver más allá de los problemas, a ver más allá de las enfermedades, a ver más allá de las cosas adversas que podemos estar pasando. Porque es inapropiado pensar, en primer lugar, que Dios, su palabra, no tuvo la suficiente fuerza para persuadir a Faraón. Y es inaudito pensar, hermanos, como pensaron esto y como ustedes confesaron, de que Moisés era el culpable de lo que estaba sucediendo. Es tremendo esto. Aquí algo tuvo que estar sucediendo. Aquí hay algo, hermanos, algo que tal vez todavía nuestra mente no alcanza a entender. Vamos a leer verso 22, dice: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Hermano, ahora vamos con estos dos siervos, Moisés y Aarón. Como le digo, siempre hay que buscar al chivo. ¿Cómo es? Ajá, yo creí que era el chivo de la fiesta, no. Ese es otro. Al chivo expiatorio, amén. Entonces ellos, hermanos, reciben toda
todo el peso. Salen los capataces. ¿Saben quién eran los capataces? Lo habíamos dicho al principio. Eran los principales, eran los que guiaban y dirigían al pueblo. Ellos representaban pues al pueblo. Y como representante del pueblo, encuentran a Moisés en las puertas. Habían salido de la puerta de Faraón y los encontraron. Y les dijeron, ustedes son los culpables de lo que está sucediendo. Juzgue Jehová ahora. ¿Saben lo que le estaban diciendo? Además de acusarlos, que eran unos bárbaros, que eran unos degenerados, hombres sin corazón, sin alma. ¿Se imagina cómo se sintieron Moisés y Aarón, hermanos, ante tales palabras? Y van a la presencia de Dios y Moisés le dice, Señor, ¿para qué me enviaste? Yo entendí que me enviaste para libertarlos y está sucediendo todo lo contrario. Y las cosas han ido de mal en peor. Y además de esto, tú no lo has libertado. Verso o capítulo 6, verso 1. Jehová respondió a Moisés. ¿Lo está leyendo conmigo? Capítulo 6, verso 1. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Verso 5. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Cuando uno ya lee esto, hermanos, entonces ahí es en donde entra el llamado para nosotros tener ese vislumbre, a aprender a ver más allá de lo que nuestros sentidos captan, de lo que nuestros ojos miran, de lo que nosotros estamos sintiendo. Dice el apóstol San Pablo que nosotros caminamos en este mundo andamos por fe y no por vista, que aunque los síntomas estén en nosotros y aunque estemos en medio de la tormenta, hay un plan de Dios, hay un propósito de Dios, hay un fin, una finalidad de Dios. Eso es lo que debemos de aprender. Si yo no entiendo lo que me está pasando realmente, pero yo sé que nada sucede si no es por tu voluntad. También sé que todo lo tienes planeado, que tu plan es perfecto, que tu sabiduría es grande, Señor. Y sabemos que no hay nadie que pueda contra ti. Así que voy a esperar que pase esta tormenta. Y entonces entenderé más adelante qué es lo que Dios tenía preparado para mí o para usted.
Como el libro Lamentaciones decía, es tiempo de llorar, es tiempo de luto, es tiempo de gemir. Porque esto no quita el que no lloremos. Esto no quita el que estén los síntomas ahí y parece que la tierra se abre y nos traga. Esto no viene a anular el que nosotros sintamos el dolor. Tiempo de luto, tiempo de lamentaciones. Pero eso sí, puesto los ojos en el autor de nuestra salvación, en la fidelidad de Dios. Digan gloria a Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos como cristianos. Israel, los capataces, los cuadrilleros, Moisés, Aarón, ni Faraón, hermanos, habían entendido que todo era un propósito de Dios. Se lo voy a explicar. Dice aquí, verso 6, capítulo 6, verso 1. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echaré de su tierra. ¿Lo leyeron? Bien, hoy vamos a leer otro versículo. Verso 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saqué debajo de las tareas pesadas de Egipto. Amén. Ahí Dios revela su propósito. Miren, yo no los puedo dejar ir fácil de Egipto. Porque si los dejo ir fácil, así nomás, de las tareas de Egipto, ustedes no me van a conocer. Y ustedes lo que van a hacer es seguir a un Dios desconocido. Como muchos que están siguiendo a un Cristo desconocido, que no le conocen. Y yo no quiero eso. Yo no quiero que me sigan gente que no me entiendan y que no me conozcan. Yo quiero que me sigan gente que me entiendan y que me conozcan. Entonces, para sacarlos de Egipto, ustedes tienen que ver mis maravillas, tienen que ver mi brazo poderoso, tienen que conocerme, para que cuando salgan al desierto vayan con la confianza que el Dios que los sacó de Egipto no son como los dioses de Egipto ni de las naciones, sino que yo soy un Dios poderoso. Además, un Dios que es fiel en su palabra y en sus promesas, para que tengan la confianza en ese Dios que los liberta, y para que mis enemigos sepan que solamente hay un Dios, y que es muy diferente a los demás dioses que ellos concibieron en su mente, y que no hay Dios como nuestro Dios, y que no hay Jesús como nuestro Jesús, nuestro Salvador. Diga gloria a Dios. Esto es parecido como cuando Jesús agarró al discipulado y los metió en medio del mar y los metió en una gran tempestad. Ellos, hermanos, hasta ahí habían conocido a un Jesús que sanaba gripe. A un Jesús, hermanos, una gripe sí Jesús lo puede sanar, pero eso con una, ¿cómo? Con una aspirina, acetano, ¿qué? Fen, te lo puede quitar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Saben lo que pasó aquí? Cuando Moisés comenzó a hacer las señales, aquella vara que se convirtió en serpiente, ¿se acuerdan? Y dijo Moisés: este es el poder de Dios. ¿Y saben qué pasó? Faraón tenía 2 ministros, brujos, hijos del diablo, que hicieron lo mismo. Poder de Dios, el poder de los brujos. Más adelante, otra señal poderosa: convertir el agua en sangre.
Llegaron los brujos, hicieron lo mismo. Una tercera señal y lo mismo. Lo que podía hacer Jehová lo podían hacer los brujos. Pero eso es lo que aparentemente se mira. Porque ellos lo que hicieron fue agravar más la situación. Si Dios puso una plaga, si ellos tenían que hacer algo era quitar esa plaga. Pero pusieron más plaga todavía. Es que todo eso de brujería, todo eso es un engaño del diablo. Astrología, todo eso de estudios astrológicos, todo eso es pura falacia, puro engaño. Pero sin embargo, hermanos, ni Moisés ni el pueblo de Israel podía estar seguro de cuánto poder tenía Dios. Porque lo que él hacía lo hacían los brujos. Pero cuando comenzaron las otras señales, ya no lo pudieron hacer los brujos. Entonces se afligieron y le dijeron a Faraón: Faraón, este es Dios. Y nosotros, y ahí ya no podemos hacer nada. Te recomendamos que pienses bien la cosa y que sería lo mejor dejar ir de este pueblo. Porque nos estamos enfrentando a un Dios. Y que no es igual al que nosotros hemos conocido. Este Dios de los hebreos realmente es Dios. Pero Faraón siguió endureciendo su corazón. Y entre más se endurecía, más el pueblo miraba la gloria y el poder de Dios. Hasta llegar a conocer, hermanos, el poderío de Dios. Y no le bastó a Dios ahí. Y no es que a Dios no le baste, es a nosotros el que no nos basta. Viene Dios y dirige a Faraón en la huida hacia una trampa, ¿se acuerdan? No lo llevó por el camino más corto y lo llevó a un hoyo. Venga, yo los libero, le decía Dios a Moisés. Moisés, dile al pueblo que por aquí, y lo llevó a una trampa. Allá al momento aparecieron los egipcios, una vez más, para matarlos a todos. Y ellos no tenían a dónde ir. Y otra vez las revueltas, y otra vez las quejas, las murmuraciones y las acusaciones contra Moisés y Aarón. Una vez más, ustedes son los culpables. ¿No habían tumbas allá adentro para que nos hayas traído hasta aquí? Y esto es lo que Dios puede hacer, que ni dirigirnos puede, nos ha llevado a una trampa. Hubiéramos contratado a esos que estudian ahí en la universidad de turista. Pero este no sabe ni para dónde nos lleva, nos llevó a una trampa. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ah! Y ahí viene otra vez el llamado, hermanos, y voy a finalizar. En vez de quejarnos y en vez de acusar por lo que le está sucediendo, mejor ir a doblar las rodillas y que Dios nos dé sabiduría y nos dé entendimiento para entender, hermanos, hacia donde Dios nos quiere llevar y lo que Dios nos quiere mostrar. Ese es el llamado. Cuando te aprietan los zapatos, ahí dobla tus rodillas, gime, llora delante de Dios y dile: Señor, yo no sé por qué suceden estas cosas. Mi mente es limitada, Señor. Pero eso sí, a través de la Escritura, entiendo que todo tiene su propósito. Que todo está bajo un plan, Señor. En este momento de la prueba yo te suplico que mientras me libras, dame poder, dame fuerza para poder soportar esto que estoy pasando, Señor. Y si es tu voluntad, acorta, Señor, esta prueba. Aumenta mi fe, por favor. Porque de esto algo grande tiene que suceder. ¡Aleluya!
Es decir, hermanos, nuestras expectativas tienen que cambiar. Nuestras expectativas con respecto a Dios, en la obra de Dios, tienen que ser grandes. Y tienen que ir más allá de lo que miran nuestros ojos, de lo que captan nuestros sentidos. Por eso Pablo, una vez más, se lo repito, Pablo decía, andamos no por vista, sino por fe. Muchas veces estos ojos, hermanos, nos engañan. Entonces no nos podemos dejar ir por las circunstancias de la vida. También Pablo recomendó a Timoteo cuando le dice, ten cuidado de ti mismo. Porque dice el libro de los Proverbios que no hay cosa más traicionera que el corazón. Y si el corazón es traicionero, ¿cómo nos vamos a dejar ir, guiar por el corazón? Hay muchos cristianos que todavía están ahí, no, lo que mi corazón me guíe. Ten cuidado lo que te dicta el corazón, porque no hay cosa más traicionera que el corazón mismo del hombre. Por eso la Escritura nos lleva a la confianza absoluta en las palabras y en las promesas de Dios, dadas a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya.